¿Cómo le va, ministro? Buen día. Buenos días, Silvestre, ¿cómo le va? Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿qué les piden desde el Gobierno Nacional referido a los jubilados de su provincia, no nacionales, ¿no? De su provincia. En el tema hay que hacer un poquito rápidamente historia. Nosotros se firmó un acuerdo federal en la época de los 90, cuando la época de Cavallo, que todas se estaba por crear la FJP en ese momento, y entre comillas el negocio estaba en que todas las cajas, las nacionales y las provinciales, estuvieran en el sistema. Por distintos motivos, solamente 11 provincias transfirieron las cajas y el resto no transfirió las cajas, ¿no? Entre ellas Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, en ese momento no autónoma, pero pasó a la caja, Mendoza, San Juan, San Luis, y otras. Y había una disparidad con respecto a aquellas provincias que no habíamos transferido las cajas. Es así que a fines del 99, en realidad estábamos aún con el gobierno del doctor Menem, pero se firmó con el radicalismo, un acuerdo en el cual, en la medida que se respetaran las condiciones para jubilarse de ese momento, 6 de diciembre del 99, la nación iba a financiar el déficit. A partir de ahí comenzaron distintos acuerdos, y el más significativo para La Pampa es en el 2006, que se firma. Nosotros no teníamos déficit en el civil docente, solamente en el policial, porque nace todo lo que es Fuerzas Armadas, nace con déficit. Y en el año 2006 se firma con el presidente Kirchner y en ese momento gobernador Berna, un acuerdo en el cual se incluye el civil docente, y para definir justamente cómo se saca el déficit, se firmó un anexo metodológico en el cual se establecían principalmente las pautas que tenían que ver con lo que la provincia tenía al 6 de diciembre del 99, o sea, que en ese momento era el 75% de los últimos 10 años. A partir de ahí se han firmado varios acuerdos y con el actual gobierno se firmó por el año 2015, se firmó otro por un adelanto que se hizo por el 2016, y luego de hacer la auditoría respectiva, el gobierno nacional planteó algo que no está en los convenios. Cuando yo hablo de convenios, estos convenios están aprobados por leyes provinciales y por leyes nacionales, la 25235, automáticamente plantearon que nos sacrificaban con un 40%, inexistente ese sacrificio en el anexo metodológico, porque no habíamos bajado las jubilaciones. Cuando yo digo bajado, es equiparadas a las jubilaciones nacionales. Sí, sí. Pero que nosotros, evidentemente, no podés, señor Silvestre, no se puede bajar las jubilaciones de la gente. A futuro puede ser, pero no hacia el pasado, y o sea, las actuales, porque tienen derechos sí, obvio, adquiridos, derechos adquiridos, claro. Así que la exigencia fue esa, y por eso el sacrificio, con lo cual la provincia comenzó con distintas negociaciones. ¿Exigencias que se transforman en qué? Digo, ¿es exigencia, es apriete, es obligación? En realidad la provincia de La Pampa, por la, entre comillas, independencia financiera tiene, no porque tenga una situación financiera espectacular, pero sino con el manejo ordenado de sus cuentas, tiene autonomía financiera que desgraciadamente no tienen otras provincias, y el gobernador puede hablar. Y bueno, y yo creo que por ahí viene el tema de que hoy el gobierno nacional, quien opina distinto, lo sacrifica. La provincia de La Pampa no tiene obras nacionales, todas son a futuro, los planes de vivienda son todos exactamente los que ya estaban con el gobierno anterior, que no hay ningún plan nuevo. Acá se cortó la ruta 35 por las inundaciones. La ruta 35 une Bahía Blanca con Córdoba. Son 700 metros de corte que evidentemente se pudieron haber hecho hace bastante tiempo, y recién ahora se está trabajando. O sea que en definitiva es un tema creo que netamente político, porque te vuelvo a repetir, nosotros hemos dictado un decreto el día viernes instruyendo al fiscal de Estado para que haga juicio, justamente porque tenemos el derecho a cobrar ese importe. Y si bien hay algunas provincias que tienen algunas diferencias en cuanto a la edad jubilatoria,
Nosotros no, nosotros tenemos exactamente 60 años para la mujer, 65 para el hombre, los últimos 10 años de los haberes jubilatorios. Claro. Y si bien tenemos el 82% móvil, en realidad nos financia el 75%, el 7% lo pone a través de un fondo la propia provincia. O sea que, y además en el como usted sabe, en los temas jubilatorios, uno no piensa en 2 años, 3 años, no, uno piensa en 20 años. Por supuesto. Es decir, en el año 2006, la provincia de La Pampa firma un convenio de estas características, está presentando en estudios actuariales de largo plazo, y en función de eso actuó. Es cierto que por distintas razones, del 2009 no ha habido pago por parte de Nación. Claro. Es cierto que las negociaciones también se abrieron. Bueno, es lo que reclamó ayer, por ejemplo, reclamó ayer en forma muy dura Schiaretti. Le dijeron que en 3 semanas, dijo Frigerio enseguida, bueno, en 3 semanas le mandamos el retorno por fondos previsionales. Están, digamos, en la misma situación. En realidad, por alguna razón que no te sabría decir, nosotros estuvimos en el Ministerio hasta el 2007 y recién iniciamos en el 2015 otra vez. Desde el periodo 2009 y 2014, no sé si a la totalidad de las provincias argentinas no se les, no es un problema nuestro. Lo grave de lo nuestro es que vos teniendo un esquema de financiamiento ordenado de las finanzas, en este caso previsionales, y que decís, bueno, hago tal cosa justamente porque puedo abonar esta jubilación. Claro. Te hagan cambiar y te obliguen a cambiar hasta y lógicamente, como de decir, las actuales y las futuras, y te reclamo, y aún así el 40% va sobre el policial, que el régimen policial no hay tiene características especiales como lo tiene la Fuerza Armada, como lo tiene la Policía Federal. Ministro, David Cufre lo saluda, buen día. ¿De qué monto estamos hablando y qué funcionario, que es el Ministerio de Interior, Frigerio, que les planteó esto, o quién? En principio, las negociaciones partían con Federico Braun, que es uno de los funcionarios del ANSES, en el cual se habían encaminado bien, hasta que apareció una persona de tercera línea, que es Esteban Santa Cruz, que generó un desconocimiento importante de lo anterior. Hubo gestiones luego ya con el Ministerio del Interior a través de Alejandro Caldarelli, hubo unas reuniones con Alejandro Caldarelli, y cuando se agotó esa negociación que ya empezó, con esta exigencia nueva, porque esta exigencia nueva viene de hace 3 o 4 meses, ya directamente pasó al factor netamente político, claro, que es el gobernador con el Mitro. Con el ministro Frigerio, claro. Y no. De todas maneras no existe diálogo. De hecho, ayer mismo, como bien dijiste vos, el apriete con el tema del diputado Devido, el presidente llamó insólitamente se hizo llamar a la gente de Cablevisión acá de Santa Rosa, le dio un reportaje de 15 minutos o 13 minutos, y principalmente lo que, al margen de distintas deficiencias desde el punto de vista de la obra pública en La Pampa, aleccionó para ver cómo votaban los diputados de La Pampa con el tema del diputado Devido. Insólito. El presidente llamó a Cablevisión de La Pampa para salir y para apretar públicamente al gobernador, cuando evidentemente lo podría haber llamado directamente al gobernador, pero ya te digo, si pensás distinto, este gobierno de alguna manera te sacrifica o te alecciona. Esto es muy simple. Es decir, vos fíjate que en el caso de Santa Cruz, que yo he hablado con el ministro de Economía, es decir, en el caso de Santa Cruz, uno de los condimentos para ordenar las cuentas era derogar la ley de lemas, que tiene que ver una cosa las finanzas con el tema político, efectivamente. Pero bueno, vuelvo a repetir, es decir, no podés pensar distinto. No, es así. Y ustedes lo han vivido en carne propia, no se los cuenta a nadie. Es grave realmente esto, es grave institucionalmente, que pasan por encima de todo y pasan por encima del federalismo y aprietan a gobernadores y a ministros, es grave realmente. Sí, desgraciadamente hay muchas provincias que han tenido que aceptar algún tipo de quitas
porque tienen que ir nuevamente a solicitar autorización para el endeudamiento por títulos que les vencen, y no tienen otra alternativa. No es que sean malos ni buenos, sino que no tienen otra alternativa, y cualquier signo político lo tenés que hacer. Por eso digo que nosotros, que no tenemos en esa situación, hacemos valer los derechos de los pampeanos. O sea, no es que yo vi el programa tuyo en la noche y la persona que te asesora en el tema previsional, ella hablaba de justamente que nosotros pagamos el 82%, pero en realidad nosotros nos financian lo que existía al momento de firmar los acuerdos en este caso, con el gobierno radical, claro, que estaba por asumir. Nosotros, en la diferencia, o cualquier otra diferencia que los gobiernos provinciales pongamos en beneficio de los jubilados, lo tiene que pagar la provincia. Claro. Esta es la realidad. Así que bueno, nos sorprendió, en realidad no nos sorprendió, porque te vuelvo a repetir, la provincia de La Pampa es una provincia que no ha tenido obras, ha tenido el año pasado quizás hubo unas conversaciones más adultas, pero cuando comenzó nuestro gobernador a decir cosas que duelen, pero que son reales. Sí, hoy sí. La política monetarista del gobierno nacional, desde el punto de vista de llevar las LEVAC y los distintos instrumentos financieros a un nivel que evidentemente nadie va a invertir. Si tiene capacidad de ahorro, nadie va a invertir a ese nivel de ganancia libre de impuestos, evidentemente en el tema productivo, o nadie va a consumir, que es el objetivo de la política monetarista, justamente para bajar la inflación. Totalmente. Evidentemente no. Es el gobierno de pocos para pocos, ¿no? Totalmente. Gracias, gracias, ministro. Gracias. Bueno, gracias por llamar. Abrazo. Hasta luego. Ernesto Franco, el ministro de Economía de la provincia de La Pampa.